Más allá del deslumbrante resplandor de los focos de Nashville, donde los aplausos resuenan eternamente y las estrellas parecen intocables, existe un submundo sombrío y tortuoso que muy pocos tienen el valor de desenterrar. El alcohol desmedido, las sustancias ilícitas, las riñas callejeras y las tragedias personales marcaron a fuego la existencia de 15 titanes de la música country, transformando su época dorada en un cúmulo de ruinas humeantes. Prepárate, porque esta es la crónica real y sin censura de cómo estos ídolos acabaron siendo rehenes de sus propios infiernos personales. Empezamos con una figura que encarnó el peligro: Billy Joe Shaver. Billy Joe Shaver no necesitaba máscaras. Él era la viva imagen, cruda y sin filtros, del movimiento Outlaw Country. Sus letras golpeaban con la dureza del pavimento. Su voz sonaba rasgada, similar al filo de una navaja oxidada, y su existencia fue un huracán constante de vicios, violencia y un desorden que parecía sacado del guión de una película de serie B. Desde su más tierna infancia, el destino lo trató con brutalidad. Creció rodeado de una pobreza asfixiante, trabajos forzados y la ley de la selva en las calles más peligrosas del sur. Aunque la música se presentó como su gran salvación, también le abrió la puerta a viejos demonios, el licor y los narcóticos, esos compañeros traicioneros que pasaron de ser un alivio a convertirse en grilletes inquebrantables. Durante la década de los 70, mientras sus himnos definían a toda una generación de inadaptados, Shaver no actuaba. Vivía en carne propia cada verso, entre noches eternas, bares de mala muerte envueltos en una neblina de humo, montañas de botellas vacías y líneas de polvo blanco sobre barras pegajosas. La fama, lejos de rescatarlo, lo empujó hacia el abismo. Era un genio con la pluma, pero una bomba de relojería frente al micrófono. Una noche podía arrancar lágrimas a miles de almas con una balada desgarradora, y al día siguiente, ni siquiera, aparecer en el recinto porque estaba demasiado intoxicado para mantenerse en pie. Su vida sentimental era un reflejo de ese caos. Una sucesión de matrimonios fallidos que colapsaban, amistades leales destrozadas por sus excesos, y la figura de un artista cada vez más consumido por el inminente sombra de la catástrofe. Y entonces llegó el fatídico año 2007, el momento que casi borra su legado. En una cantina de Texas, tras una discusión acalorada, Billy Joe Shaver desenfundó un revólver y le disparó a otro sujeto en el rostro. Aunque él juró que fue en legítima defensa, el incidente se convirtió en un escándalo de proporciones nacionales. Los telediarios lo retrataron como el verdadero forajido del country, un hombre que había llevado la pose de chico malo hasta las últimas y sangrientas consecuencias. El juicio mediático fue solo otro capítulo en una biografía que parecía predestinada a la polémica constante. No obstante, Shaver jamás bajó los brazos, luchando contra sus adicciones, lidiando con tribunales y con el mundo en contra, siguió componiendo y cantando con furia. Cada estrofa que escribía funcionaba como un espejo de su propio calvario, y cada canción era un intento desesperado de redención. Falleció manteniendo intacta su fama de auténtico rebelde indomable. No se fue como un héroe impoluto de traje brillante,
sino como un superviviente, con el alma llena de cicatrices y rastros de pólvora en las manos. Billie Joe Shaver no se limitó a cantar sobre la vida dura. La experimentó, la sufrió y la desafió hasta su último. Antes de continuar con esta montaña rusa de emociones, tómate un segundo para respirar. Prepárate ese café o té que tanto te gusta y acompáñanos en el resto del video. Hablemos ahora de Randy Travis. Este hombre no siempre fue noticia por sus problemas legales, sino por esos premios Grammy y esa inconfundible voz de acero azul, que definió el sonido de los años 80. Sin embargo, hubo un día, uno que todos recuerdan con asombro, en que este ídolo perfecto del country se desplomó. Desde la cima, sin red de seguridad, sin justificaciones y ante la mirada voraz de las cámaras. ¿Cómo fue posible pasar del altar de la música al circo mediático? ¿Del escándalo más humillante? La respuesta comienza en el silencio, en esos pasillos fríos de la fama donde los aplausos cesan cuando se apagan los reflectores. Al inicio, su éxito masivo funcionaba como una armadura impenetrable. Discos que se vendían por millones. Estadios repletos coreando su nombre y un público que lo idealizaba como el buen chico de la canción norteamericana. Pero la industria es una trituradora que no tiene piedad. Las giras interminables, la presión asfixiante y la obligación de sonreír siempre pasaron factura. El golpe definitivo llegó en 2010, cuando su mundo privado estalló en pedazos. El divorcio de Elizabeth Hatcher, quien no solo era su esposa, sino su manager y su ancla emocional. Al perder ese soporte vital, la botella dejó de ser una visita ocasional para convertirse en su única compañera de piso. El deterioro se hizo evidente para todos. Conciertos bochornosos, oportunidades de oro que se esfumaban y constantes rumores venenosos. Tras bambalinas, hasta que la bomba detonó en 2012 en Texas, Randy fue arrestado por conducir en estado de ebriedad extrema, sin guardaespaldas que lo cubrieran. Sin un escenario que lo elevara, ya no había héroe. Solo quedaba un hombre desorientado, desnudo sobre el asfalto frío, convertido en un titular sensacionalista. Esa imagen destrozó el mito en un parpadeo. La nación entera, que lo había adoptado como un símbolo de rectitud moral, ahora lo observaba con una mezcla incómoda de morbo y lástima profunda. Fue el instante preciso en que el niño mimado del country se reveló humano, quizás demasiado, humano y frágil. Pero el destino le tenía reservado un golpe aún más cruel, uno que ningún paparazzi pudo prever en 2013. Randy sufrió un derrame cerebral masivo que lo dejó al borde de la muerte. Los médicos eran escépticos, los fans rezaban por un milagro, y una pregunta afilada flotaba en el aire: ¿volvería a cantar? Llegó a medias, y con el paso de los años, su voz ya no le obedece como antaño, y articular palabras es una batalla cuesta arriba. Sin embargo, él sigue apareciendo, desafiante, sostenido únicamente por su fuerza de voluntad. No es un regreso triunfal al podio, sino una resurrección bajo sus propios términos. Su lección final carece de glamour, pero rebosa de verdad. La fama no cura el alcoholismo, no llena el vacío existencial, y el público, ese jurado invisible, puede llegar a perdonar si percibe un esfuerzo real. Randy Travis no intentó borrar sus caídas, decidió
cargarlas como parte esencial de su leyenda. Y allí, en esa fragilidad expuesta sin maquillaje, encontró otro tipo de... el del hombre que a pesar de todo se niega a desaparecer. Y ahora, prepárate para la historia de Merle Haggard. Merle Haggard no fue solo el alma del country de la clase obrera, fue el poeta de las heridas abiertas, pero mucho antes de convertirse en esa leyenda intocable, era un chaval, completamente perdido, un fugitivo sin rumbo, que probó el amargo sabor del acero en las celdas de San Quintín. Su existencia parecía sacada de un guión de cine negro. Crimen, redención y unos demonios internos que jamás le dieron tregua. La desgracia llamó a su puerta siendo apenas un crío. La muerte de su padre lo dejó marcado de por vida, y esa rabia lo empujó a saltar a los trenes de mercancías, a frecuentar antros de mala muerte y calles donde el alcohol era el único amigo fiel y las peleas el pan de cada día. De ratero de poca monta pasó a criminal serio. Un atraco chapucero que salió mal lo mandó a la sombra con apenas 20 años. Fue allí, en el infierno carcelario más temido de California, donde presenció un directo de Johnny Cash. Aquella velada entre rejas le cambió el chip. Entendió que su destino no estaba en el delito, sino en los acordes. Al recuperar la libertad, Haggard canalizó su dolor en melodías que narraban historias de presidio, de la miseria de hombres acabados y mujeres que aguardan en vano. Gente lo encumbró porque no vendía humo. Cantaba lo que había vivido y vivía lo que cantaba. De pronto, Merle pasó de ser un paria a un icono, el rostro de los marginados convertido en superestrella. Pero la fama, con sus luces cegadoras y sus sombras alargadas, también empezó a corromperlo. La carretera, la presión asfixiante y los traumas del ayer lo arrastraban de vuelta al vicio del alcohol y las sustancias. Hubo veladas en las que el ídolo se tambaleaba más que el hombre, conciertos donde la botella tenía más protagonismo y hablaba más alto que su propia voz. Guitarra. A pesar de todo, Haggard se negó a hundirse en el abismo definitivo. Peleó a brazo partido contra sus adicciones, cayó y se levantó, hasta que poco a poco encontró cierto equilibrio. Lo fascinante es cómo transformó esa guerra interna en arte puro. Sus letras, cargadas de verdad descarnada, conectaron con millones de corazones, porque no eran cuentos chinos, eran confesiones a corazón abierto. Merle Haggard se marchó tal como vivió, lleno de cicatrices, con errores a cuestas y canciones que narraban una vida dura pero redimida. Lejos de ser un santo, fue un superviviente nato. Y ese fue precisamente el secreto de su inmensa grandeza. Travis Street. Travis Street no vino al mundo para comportarse como un querubín. Su trayectoria fue pura dinamita. Un tipo con botas de piel, voz rasgada y temazos que se volvieron himnos de insumisión, como aquel mítico Here's a Quarter. En los 90, mientras Nashville exigía sumisión total, él subía a las tablas con la furia de una estrella del rock. Pero tras el glamour, la juerga dejó de ser una celebración para convertirse en rutina, y de ahí a la adicción. Todo arrancaba como un premio merecido tras cada actuación. Una copa por aquí, una raya por allá. La industria le servía el exceso en bandeja de plata. Suites de lujo, fiestas interminables y fanáticos que lo veían como un forajido moderno.
Y Treat, devorado por las ansias de vivir al límite, no supo poner el freno. Lo que parecía simple cachondeo mutó en una necesidad física. Cada noche costaba más distinguir al artista del esclavo de sus propios vicios. Y la audiencia no es tonta. Lo notaron. Sobre el escenario, esa chispa vital empezó a extinguirse. Su voz a veces se quebraba, se movía a cámara lenta y arrastraba las palabras como si el micrófono pesase 1 tonelada. Tras el telón, la mirada de los promotores era fría y desconfiada. ¿Realmente podemos fiarnos de él? La respuesta se convertía cada vez más en un rumor tóxico. Esa espiral no solo destrozó su carrera profesional. En casa, el ambiente era irrespirable y los vínculos se hacían añicos. La adicción no tiene piedad, ni con la sangre ni con el amor. La imagen del chico rebelde dio paso a la de un hombre acosado por sus propios fantasmas. Pero justo en el borde del precipicio, Treat tomó una decisión valiente que muchos no logran: cortar por lo sano. Con el círculo de tentaciones, se alejó de las malas compañías, apagó el ruido de las fiestas y se enfrentó a su reflejo en el espejo sin miedo alguno. A base de disciplina y música, se labró el camino de vuelta. Hoy, su relato no es solo el de un cantante que casi lo pierde todo, sino una advertencia de lo rápido que se consume un ídolo, y la prueba viviente de que incluso en el country más salvaje existe la redención si se planta cara a la tormenta. George Jones. George Jones, el hombre poseedor de la voz más pura del género, pero con un alma carcomida por el alcohol. Para millones, era The Possum, el cantante capaz de romperte el alma con una sola nota. Pero también se ganó el mote de No Show Jones, el artista que dejaba tirado al público porque estaba perdido en una borrachera sin fin. Al principio, Jones parecía un titán indestructible. Cantaba con una emoción inimitable, una entrega tan brutal que hasta sus peores enemigos se quitaban el sombrero ante su talento. Pero la fama le pasó una factura muy cara. Noches eternas de carretera, hoteles anónimos, y la botella siempre al acecho, como una amante fiel. Lo que empezó como una vía de escape se tornó en una adicción feroz. El público fue testigo de su transformación en una figura errática. El concierto estaba programado para las 8, pero nadie sabía si George iba a aparecer. Los organizadores temblaban al contratarlo y los fans rezaban en sus butacas. Sus continuas ausencias le ganaron ese apodo maldito que lo seguiría de por vida, No Show Jones. Y por si fuera poco, sus excesos generaron leyendas tan absurdas que parecían pura ficción. La más célebre ocurrió cuando su esposa, harta de su alcoholismo, le escondió las llaves de todos los coches para que no pudiera ir a por más whisky. La respuesta de George: se montó en un cortacésped y condujo kilómetros hasta la licorería. Aquel viaje absurdo a la tienda de licores, esa estampa surrealista, ver al ícono del country conduciendo un cortacésped solo para conseguir trago, pasó de ser una anécdota a convertirse en mitología pura. Su vida personal se hizo polvo. Sus amigos más cercanos tiraron la toalla y su prestigio quedó por los suelos. Sin embargo, en medio del caos, su garganta permanecía inmaculada. Cada nota que salía de su boca era un lamento visceral,
un eco directo del sufrimiento. Más crudo. Afortunadamente, George Jones halló la fuerza para dejar la bebida. Recuperó el control de su destino. Reconquistó los escenarios con una energía renovada y se ganó de nuevo la admiración mundial. Al fallecer en 2013, nadie lo despidió como un borracho perdido, sino como la leyenda vocal más impresionante de la historia del género. Su existencia fue una lucha constante entre su don divino y sus demonios. Aunque el alcohol casi gana la partida, su talento eterno se alzó con la victoria final. ¿Qué opinas de esta historia? Escribe un 1 si te atrapó o un 0 si no fue así. Tu opinión vale oro. Tammy Wynette no era solo una cantante, era la realeza del country, la mujer que enseñó al mundo a apoyar a su hombre. No obstante, tras esa fachada de perfección, tras las pestañas postizas y el glamour, se escondía un infierno privado. Lo que la mantenía vertical no era la adoración de los fans, sino un cóctel químico. Su drama no comenzó en la barra de una cantina, sino en la frialdad de una sala de hospital. Desde muy joven, Tammy lidió con un dolor físico insoportable y decenas de intervenciones quirúrgicas. Para paliar esa tortura, le recetaron analgésicos potentes y, sin darse cuenta, la cura se transformó en su propia prisión. Aquello que inició como un remedio necesario mutó en una dependencia voraz. Bajo los focos, la reina sonreía, pero los síntomas eran evidentes para quien quisiera ver. Esa voz capaz de romper corazones, a veces sonaba agotada, y su figura se veía cada vez más etérea, casi a punto de desvanecerse en escena. Los chismes no tardaron en circular. Se decía que Tammy estaba grave o que ocultaba algo peor, y los tabloides acechaban. Su intimidad era un desastre absoluto. Coleccionaba divorcios, incluyendo su tóxica unión con George Jones, otro titán consumido por la botella. Juntos eran la viva imagen del amor destructivo. Entre gritos, rupturas y portadas de revistas, Gwyneth se aferraba cada vez más a los fármacos. Las décadas pasaron factura y el abuso de sustancias cobró su precio. Cada cirugía y cada pastilla la empujaban hacia el abismo. Finalmente, en el año 1998, con tan solo 55 años, Tammy Wynette nos dejó. Su organismo estaba devastado por esa guerra química que había peleado en secreto. El mundo lloró su partida, pero quedó la incógnita de cómo la mujer que cantaba sobre la fortaleza femenina pudo terminar encadenada a un frasco de medicamentos. La verdad yace en su inmenso legado. Una estrella resplandeciente pero quebrada, que pagó el costo más alto posible por mantenerse bajo los reflectores. Hablemos de Steve Earle, conocido como el poeta rebelde del country rock. Tenía las cartas para ser una leyenda. Talento puro, letras que sangraban verdad y una voz que podía ser dulce o agresiva. Sin embargo, esa misma intensidad que lo hacía único en el escenario lo arrastraba a la oscuridad. Su espíritu indomable halló en los narcóticos su gasolina favorita. Durante la década de los 80, Earle era el chico de oro de Nashville. Lanzaba álbumes increíbles y con su actitud punk parecía listo para comerse el mundo, pero mientras sus éxitos sonaban en la radio, su realidad cotidiana era una pesadilla viviente. La heroína y la cocaína pasaron de ser un juego de camerino a convertirse en
los dueños de su voluntad. Lo que al principio parecía alimentar su musa, pronto lo atrapó en una espiral de noches sin fin y días borrados de la memoria. Las consecuencias fueron devastadoras. En vivo se volvió errático. A veces ni aparecía. La industria y sus compañeros empezaron a huir de él. El genio musical pasó a ser visto simplemente como un drogadicto poco profesional. Su vida afectiva se desmoronó, una relación tras otra. Otra. Su fortuna desapareció. Incluso la música, que era su santuario, comenzó a fallarle, hasta que recibió el golpe de realidad, la prisión. En los 90, Steve Earle fue arrestado repetidamente por posesión de sustancias y armas. Pasó una temporada tras las rejas, obligado a mirar de frente su propia decadencia. Muchos lo dieron por acabado, considerándolo otro talento, tirado a la basura, una estadística más en la trágica historia del country. Pero Earle tenía otros planes. Al recuperar su libertad, ingresó a rehabilitación con una determinación de acero. Se reinventó por completo, volvió a componer y regresó al micrófono con una honestidad brutal. Sus nuevos discos no solo contaban historias ajenas, eran su propia penitencia y redención hechas melodía. Hoy, Steve Earle es venerado como un superviviente, alguien que bailó con la muerte y regresó para contarlo a través del arte. Biografía es una advertencia severa. Hasta los más grandes pueden perder el rumbo, pero si luchan, también pueden encontrar el camino de vuelta. El camino de regreso, narrado con sangre y gloria. Hank Williams Jr. Hank Williams Jr. Venir al mundo siendo el hijo de una deidad del country no fue un regalo, sino una sentencia de por vida. Llevar la sangre de Hank Williams padre no era una credencial VIP, sino una losa de granito sobre la espalda, un tribunal público que nunca descansaba. Desde sus primeros pasos, el mundo lo escrutaba, buscando al fantasma del padre. ¿Tendría el mismo don? ¿Heredaría la magia o sería un fraude? Asfixiado por esa cárcel de expectativas, Hank Jr. decidió romper las cadenas. Harto de ser un imitador de un muerto, abrazó el caos, inyectando rock sureño y una actitud mucho más salvaje a su repertorio. Así nacieron las noches interminables de Bourbon y Desenfreno, moldeando esa figura de forajido que parecía hecha de acero, hasta que el destino le tenía reservada una cita con la tragedia en 1975. Mientras intentaba dominar el pico Ajax en Montana, la montaña le ganó la partida. Hank Jr. se precipitó más de 150 metros por una pendiente de hielo y roca. El impacto fue devastador, el cráneo abierto, el rostro partido por la mitad. Los cirujanos no daban un centavo por su vida, y la idea de que volviera a cantar sonaba a utopía. Pasó por el quirófano una y otra vez para reconstruirle la cara, pero la verdadera pesadilla llegó con las recetas médicas para soportar el tormento físico. Aquello que debía calmar su agonía se convirtió en una adicción voraz. Entre botellas de licor y puñados de analgésicos, Hank se estaba ahogando en el mismo remolino autodestructivo que había matado a su padre. Los tabloides se cebaban con él, los puristas lo despreciaban, y su vida íntima era un desastre nuclear, con matrimonios rotos y escándalos de portada día sí y día también. La gente se preguntaba si el apellido Williams traía consigo una maldición genética,
Pero Hank, con una testarudez legendaria, se negó a morir. Adoptó sus cicatrices faciales, ocultas tras gafas oscuras y barba, como un símbolo de guerra. Sí, bebió hasta perder el sentido y coqueteó con la muerte, pero resurgió de sus cenizas como un rebelde sin causa ni disculpas. Su biografía no es del hijo de, es la epopeya de un hombre que se estrelló contra el suelo, se levantó con el cuerpo remendado y el alma llena de demonios, para edificar un imperio propio, demostrando que el dolor puede ser el mejor combustible para una leyenda que se niega a ser olvidada. David Allan Coe. David Allan Coe, el auténtico forajido, el villano más crudo del country. Mientras otros artistas jugaban a disfrazarse de chicos malos, él respiraba peligro real. Su discografía era un campo de batalla. Sus letras escupían verdades incómodas, y su existencia era un bucle de vicios, narcóticos y celdas que forjaron un mito tan temido como idolatrado. Nació marcado por la turbulencia, antes de ser una estrella. Ya era un veterano del sistema penitenciario. Los reformatorios y las prisiones fueron su escuela, y esa brutalidad impregnaba cada nota que tocaba. Su aterrizaje en Nashville no fue pidiendo favores, sino derribando la puerta a patadas, con una estética desaliñada y una arrogancia que asustaba. Se volvió una figura imposible de omitir, pero ingobernable para los ejecutivos. El alcohol y las sustancias prohibidas no eran un hobby, eran el motor de su alter ego. Bebía con la intención de borrarse la memoria y se drogaba como si quisiera dinamitar los límites de la realidad. Sus compañeros de gremio reconocían su genialidad compositiva, pero le tenían pavor a sus arranques de locura. Sobre las tablas podía ofrecer el concierto de tu vida o montar un espectáculo dantesco, y al bajar del escenario la cosa no mejoraba. Reyertas, líos con la justicia y noticias que resaltaban su violencia más que su arte. Esa fama de tipo peligroso fue su mayor activo y su peor lastre. Los seguidores lo veneraban porque representaba al outlaw genuino, el que no se vendía al mejor postor. Pero para las discográficas era una bomba de relojería, sinónimo de contratos incumplidos y vetos en la radio, cerrándose puertas que su talento merecía abrir. La capacidad estaba ahí, intacta, pero su pulsión de muerte lo saboteaba constantemente. Y a pesar de todo, David Allan Coe jamás pidió perdón. Nunca intentó lavar su imagen ni fingir ser un ciudadano modelo. Se mantuvo leal a su propia anarquía. Y ese desorden encontró una tribu de fieles que lo acompañó hasta el abismo. Hoy, su huella en la música es tan fascinante como problemática. Dejó himnos que educaron a generaciones enteras y una biografía que sirve tanto de advertencia macabra como de leyenda heroica. David Allan Coe no fue una estrella caída en desgracia. Fue un bandido hasta el último aliento, un hombre que prefirió caminar por el lado salvaje, aunque esa carretera lo condujera directo a las llamas del infierno. Glen Campbell. Glen Campbell. El vaquero de lentejuelas. Parecía la perfección hecha hombre, con una voz que acariciaba como el terciopelo y un carisma televisivo que lo transformó en el novio de América, con éxitos que tarareaban abuelos y nietos. Sin embargo, tras esa sonrisa de anuncio de dentífrico, acechaba un demonio voraz que le mordía los talones desde la oscuridad, el alcoholismo y la adicción a la cocaína. Durante la década de los 70,
Campbell era omnipresente. Sacaba discos sin parar. Presentaba su propio show de variedades en horario estelar y reventaba estadios. Pero el peaje de esa vida frenética era devastador. Para soportar la maquinaria de la fama y ocultar el agotamiento, se refugió primero en el whisky y después en ese polvo blanco, que le permitía seguir funcionando, aunque por dentro lo estuviera corroyendo. La caída fue lenta, casi imperceptible al principio, pero inevitable. Los promotores y los fans empezaron a ver las grietas. Llegaba tarde a las pruebas de sonido, cancelaba fechas sin aviso previo. Y en sus actuaciones, la voz comenzaba a fallar. El ídolo de diamante se estaba rompiendo frente a los ojos del mundo. Y por si el drama en el escenario fuera poco, su vida privada estalló, convirtiéndose en un circo mediático de proporciones épicas. Su romance con Tanya Tucker, una relación tan explosiva como pública, echó gasolina al fuego con peleas a gritos, excesos compartidos y titulares. Carnaza para la prensa rosa. Aquella magia que el mundo veneraba en sus melodías se transformó en un espectáculo grotesco y humillante en las portadas de revistas. La caída a los infiernos tocó fondo a principios de los años 2000. Detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol, denuncias por violencia y una reputación que se hacía pedazos ante la mirada atónita del público. Para la gran mayoría, Campbell era un juguete roto, otro semidios, derrumbado, devorado por su propio estrellato. Sin embargo, la voz que dio vida a Wichita Lineman se negó a tirar la toalla, buscó auxilio profesional, abandonó la bebida y las sustancias ilícitas, logrando retomar las riendas de su existencia y su arte. Lamentablemente, el triunfo fue efímero. Poco tiempo después, recibió el diagnóstico de Alzheimer, una condena atroz para cualquier persona, pero absolutamente destructiva para un músico cuya herramienta principal es la memoria. A pesar de todo, Glen Campbell no soltó el micrófono hasta el último suspiro. Incluso cuando los rostros conocidos y las letras se borraban de su mente, la música actuaba como su único soporte vital. Y de esa forma quedó grabado en la historia, no como el vaquero de oro que se rompió, sino como un guerrero incansable que jamás bajó la guardia, plantando cara a los adversarios más crueles hasta el final. Waylon Jennings, el auténtico padre fundador del movimiento outlaw. Su registro vocal profundo, su guitarra afilada como una navaja y su total rechazo a las normas establecidas por Nashville lo elevaron a la categoría de mito. No obstante, en la cima de su reinado, Jennings no solo componía obras maestras, sino que también cavaba su propia sepultura a base de cocaína. Durante la década de los 70, Waylon encarnaba el éxito masivo. Discos de platino por doquier, estadios a reventar y una legión de seguidores que lo adoraban como al rebelde supremo. Pero mantener ese ritmo frenético exigía un motor. Y ese combustible era un polvo blanco, carísimo y letal. Se estima que su adicción llegó a costarle la friolera de $1,500 diarios, una dependencia que le permitía mantenerse alerta para las grabaciones y las giras interminables, pero que lo estaba corroyendo por dentro sin piedad. Las facturas del destino llegaron con la fuerza de un ciclón. Su salud comenzó a fallar estrepitosamente. Su carácter se volvió impredecible y su fortuna se esfumaba como arena entre las manos.
Las autoridades ya lo tenían en el punto de mira. En 1977 cayó preso por posesión de estupefacientes. De la noche a la mañana, el forajido que todos amaban se convirtió en la comidilla de los noticieros. El ídolo del country proscrito estaba atrapado por el sistema judicial. Aquel instante fue definitivo. Jennings se asomó al precipicio y comprendió que, de no frenar en seco, acabaría como tantos compañeros de generación, bajo tierra antes de tiempo, y convertido en una moraleja trágica. Optó por el camino más arduo, dejarla. Droga. Fue una travesía tortuosa, repleta de tropezones, pero Waylon tenía el cuero demasiado duro como para declararse vencido. Lo asombroso es que logró salir con vida. No solo sobrevivió para narrar su historia, sino que continuó creando. Siguió actuando y probó al mundo que hasta los bandidos más legendarios tienen derecho a la redención. Jennings convirtió su descenso a los infiernos en un capítulo vital de su saga, una advertencia de que el outlaw más temible a veces duerme en nuestro propio espejo. Al fallecer en el año 2002, la gente no se centró en sus vicios, sino en su legado sonoro eterno y en cómo pavimentó la ruta para toda una estirpe de artistas inconformistas. Waylon Jennings fue el hombre que estuvo al borde de perderlo todo y que, con la misma crudeza de sus canciones, consiguió salvarse justo antes de que sonara la campana final. Agradecemos enormemente que te hayas quedado hasta el desenlace de este video. Escribe el número 2 en la caja de comentarios si todavía nos estás acompañando. Willie Nelson. Willie Nelson jamás precisó de tronos para ejercer su reinado. Su tono nasal característico, esas trenzas que son su sello y un alma indomable, lo consagraron como la estampa viviente del outlaw country. Pero tras esa fachada de libertad y lírica, Willie cargaba con problemas que no venían en botellas de licor, sino envueltos en humo denso y en balances financieros catastróficos que estuvieron a punto de sepultarlo en vida. Desde sus inicios, Nelson nunca disimuló su romance con el cannabis. No era un hábito oculto, era un pilar de su identidad pública. Mientras otros colegas lo hacían a escondidas, él ondeaba la bandera verde y la defendía, a capa y espada. Esa transparencia le granjeó el cariño de millones, pero también le trajo un historial interminable de redadas y celdas. Cada vez que las esposas se cerraban en sus muñecas, la leyenda del forajido se agigantaba. Willie no se excusaba, simplemente sonreía, prendía otro cigarrillo y regresaba a las tablas. Sin embargo, hubo un adversario mucho más implacable que la policía, el fisco. A principios de los 90, la bomba estalló. La agencia tributaria reveló que debía decenas de millones en impuestos atrasados. ¡Millones! La suma era tan astronómica que incluso para una estrella de su calibre parecía una condena perpetua. El gobierno confiscó todas sus propiedades, incluido su querido rancho. En Texas, el ícono que llenaba arenas estaba literalmente en la ruina absoluta. Para cualquier otro mortal, esto habría significado el fin de la partida, pero Willie Nelson siempre ha jugado con su propia baraja. En lugar de capitular, grabó un disco completo, The IRS Tapes, con el único fin de saldar su deuda. Y ocurrió el milagro. Su leal base de seguidores corrió a las tiendas, rescatándolo del pozo financiero más profundo que jamás había pisado. Con el paso de los años, Nelson logró resurgir de las cenizas, con la frente en alto.
Ni las detenciones, ni la bancarrota, ni los detractores lograron manchar lo más importante, su autenticidad. Willie permaneció como el rebelde que jamás dobló la rodilla, el vaquero que transformó cada caída en un nuevo verso de su ridenda. Oisu, esta movida no va solo de un simple artista. Hablamos de un auténtico superviviente, un tío que le plantó cara a las normas, a las facturas impagables y al implacable paso del tiempo. Y ahí sigue, aferrado a su vieja guitarra Trigger, tocando con esa pasión desgarradora, como si el destino del planeta colgara de un único acorde. Hablemos de Keith Whitley. Keith Whitley, esa figura maldita y angelical del género country. Su voz destilaba pura tristeza, un quejido hondo que te calaba hasta los huesos, con temazos como Don't Close Your Eyes. Todo apuntaba a que se convertiría en una leyenda absoluta. Sin embargo, esa misma sensibilidad a flor de piel que le daba su magia fue la culpable de empujarlo directamente al pozo del alcoholismo, un rival implacable que acabó robándole el futuro justo cuando su leyenda empezaba a escribirse con letras de oro. La cosa viene de lejos. En Kentucky, siendo solo un chaval, el whisky ya era un habitual en su mesa. No se trataba de un vicio. Escondido, ¿qué va? Era parte del ritual de esas noches de juerga y camaradería. Pero cuando Keith pegó el pelotazo y saltó a la fama, esa vieja costumbre mutó en una necesidad peligrosa. El agobio de las giras interminables, los pactos con las discográficas y la presión de un público que siempre pedía más madera, todo eso conspiró para que bebiera sin freno. Curiosamente, sobre las tablas, su talento permanecía impoluto, sin una mancha. Cada nota que brotaba de su garganta sonaba con la potencia de una confesión a vida o muerte. Pero detrás del telón, la degradación era evidente. A veces aparecía tarde o iba tan ciego que apenas podía mantenerse en pie para cantar. Sus colegas intentaron meter mano en el asunto. Su mujer, la gran Lorrie Morgan, peleó con uñas y dientes para sacarlo de ese agujero. Pero Keith estaba encadenado a la botella. Y el desenlace fatal llegó mucho antes de lo esperado. Fue el 9 de mayo de 1989. Tras una noche de descontrol total, encontraron a Keith Whitley inconsciente en su domicilio. Apenas tenía 34 años. El informe forense fue demoledor. La causa fue una intoxicación etílica bestial. El mundo del country no solo lloró a un vocalista, sino a un talento con un potencial infinito. Su marcha dejó una cicatriz que no cierra. Todo el mundo se hacía la misma pregunta dolorosa. ¿Qué cimas habría alcanzado Keith Whitley si hubiera logrado noquear al alcohol? ¿Qué obras maestras nos hemos perdido? ¿Qué estadios habría puesto a sus pies? A día de hoy, su discografía perdura como un testamento lleno de dolor. Es la voz de un tipo que lo tuvo todo en la palma de la mano, pero no logró huir de sus propios fantasmas. Keith Whitley no cayó en el olvido, ni mucho menos. Murió transformándose en un mito, en una señal de alerta, en el símbolo perfecto de cómo la luz más brillante puede fundirse en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego está Willie Nelson. Willie Nelson nunca necesitó que nadie le pusiera una corona de rey. Ese tono nasal tan suyo, las trenzas que son su marca, y ese aire de rebeldía lo convirtieron en la estampa viva del outlaw country. No obstante,
Tras esa fachada de libertad y lírica, Willy cargaba con unos demonios que no venían en vidrio, sino envueltos en humo denso y en unos números rojos bancarios que estuvieron a punto de sepultarlo en vida. Desde sus inicios, Nelson nunca ocultó su idilio con la. No era algo que llevara en secreto. Al contrario, era parte esencial de su personaje. Mientras otros artistas disimulaban, él enarbolaba la bandera verde y la defendía a capa y espada. Esa sinceridad brutal le ganó millones de seguidores, pero también le trajo una colección de detenciones, redadas policiales y portadas de escándalo. Cada vez que los agentes le echaban el guante, la leyenda del forajido se hacía más gigante. Willy no se excusaba, simplemente sonreía con picardía, se encendía otro cigarro y regresaba al escenario. Pero le esperaba un rival más duro que la ley, el temido fisco. A principios de los años 90, la bomba estalló. Hacienda descubrió que debía decenas de millones en impuestos atrasados. Hablamos de una millonada. La cifra era tan astronómica que incluso para una leyenda viva parecía imposible de liquidar. El gobierno le confiscó todas sus propiedades, incluido su adorado rancho en Texas. El ídolo que reventaba estadios estaba literalmente en la ruina más absoluta. Para cualquier otro mortal habría sido el fin, pero Willie Nelson siempre ha jugado con su propia baraja. En lugar de tirar la toalla, grabó un disco entero, The IRS Tapes, exclusivamente para saldar su deuda. Y ocurrió el milagro. Su público fiel, como siempre, corrió a las tiendas, ayudándole a escapar del pozo financiero más negro de su existencia. Con el paso de los años, Nelson volvió a la cima. Ni los calabozos, ni la quiebra económica, ni las malas lenguas pudieron eliminar lo más importante, su autenticidad. Willy seguía siendo el rebelde que jamás hincó la rodilla, el vaquero que transformó cada caída en parte de su leyenda. Hoy, su relato no es solo el de un cantante, es la crónica de un superviviente nato, un hombre que retó a la justicia, a las deudas impagables y a la propia vejez, y que pegado a su guitarra Trigger, sigue cantando como si el planeta entero dependiera de una única y última canción. Eso es tener agallas.